¡Acelera algo más! No, pónselo encima de la rama. Pónselo atravesado, atravesado. Que lo coge mejor. No, se lo coge, que se lo come al revés. Ahí, para que veáis qué palo se va a tragar esto. Ya está, venga, que hay que meter aquí revolución. Tenemos que subir las revoluciones, ¿no? ¿De cuánto? A 540 vueltas. 540. 540. Tiene que ir alegre. Para arriba, para arriba. Mira el palo, ha desaparecido. No ha quedado nada. Bueno, pues aquí estamos viendo esta máquina de amontonar ramas y nos la va a explicar aquí, de acordonar ramas. Nos la va a explicar aquí el jefe, el que sabe. Hola Jesús. Bueno, pues esto es una máquina para recoger ramas, para alinear las ramas, para poderlas triturar. La hay en 250 y la hay en 2 metros. Esta zona es complicadilla, Claro. mejor 2 metros. Ahora la vais a ver funcionar, que la vamos a poner en marcha. Vamos a ver, y no veis, aquí esto se le quita, se hace más grande ¿Más grande o más pequeño? o más pequeño, depende de las calles de la finca. Pero bueno, esto sobra así aquí, en Aigal. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Ya está. Miren, y hecho en España, ¿no lo ves ahí? Y hecho en España, que eso es importante. Esto no es chino ni hostia. Esto no es chino ni nada. A ver, ya que no se encuentra mano de obra que tiene maquinaria. Eso lo que tiene que la fila que Y así se amontona la poda del olivar y luego se tritura. Mira, si vas a hacer una zona ahora que tienes que partir mi leña si quieres. Hago lo que quieras, no que va a picar. Dale, dale, Besana. Da igual, los leños también se lo lleva la vaca. Eso se lo lleva la máquina y no lo ve más. Ira. Ahora te pones A esto. Sí, sí, no, sí, ya lo sé. Mira qué bien va esto. Otri. A ver cómo la mueve el tío para acá o para allá, la puedes llevar y te va remando al olivo. Ostras, ¿habéis visto qué bien? Esto es maravilloso, ¿eh? Le hace falta sensor, hostia. Sí, esta herramienta funciona. Esta promete. Esta promete. Aquí tenéis, si la queréis, poneros en contacto con el jefe. Esta máquina sí promete, sí. Mirad qué bien va trabajando esta máquina, ¿eh? Y deja la leña, ¿eh? Porque el tío, el conductor la va desviando para que ir para allá. Ahora va a ver cuando venga para acá. Mirad el autóctono.
Ostras, qué besana, ¿eh? La ha acordonado y ahora vamos a meter a la trituradora, que la vais a ver cómo funciona. Aquí, aquí. El burro se ve desde abajo. Vamos a ver cómo echa esto aquí la cal. Mira que de gente aquí. Daigal, ¿no? Aquí mismo, allá, hombre, no. ¿Si te parece? Vamos a probar aquí la maquinaria, esta buena. Aquí, Arias. aquí nada más tenemos que maquinaria en Extremadura. Mira, Vamos a con él, porque si no es que no va a gastar. Móntate, móntate ahí y gástala ahí. Echando cal, y cal en polvo, ¿eh? la echa bien la cal. Sí, no, echarla así la echa bien. Vas a hacer un... El abono también lo puede echar. El abono lo echa mejor. Lo que pasa es que el abono es lo que hay que coger. Que no lo han regulado. Hostia. Eso sí es verdad. No la han regulado como ese. Ay, 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 ay. Pasa que bota mucho. Salta de... Están los surcos atravesados. Están los surcos atravesados, eso no es culpa de nada. Ahora los olivos esos están buenos, esos toconados están buenos, ¿eh? Buena rama tiene. Ten cuidado. Están bien cuidados esos olivos, mira qué besana. Otra. Vamos a ver cuánto ha quedado aquí. Queda un poquitino a los lados solo. No pasa nada, algo tiene que quedar. Porque eso no pesa ya. Esto no tiene peso, pero bueno. Aquí estamos con unas autóctonas de Daigal. ¿A que sí? Que está muy bien eso. Aquí no hay corbatina. Exactamente, eso. Mira, que sale para allá en el Que sí, que sí, que sí. Ahí, ahí, que vamos para allá.